la idea acá es que nosotros tenemos un perfil compuesto. Entonces acá hay un perfil compuesto, ensamblado, armado. Este perfil que por acá tiene un W10 por 49. Es todo este perfil que está aquí en verde. Y a ese perfil se conectan dos platinas laterales. Entonces acá se conecta una platina y por acá se conecta otra platina. Entonces la idea es que nosotros determinemos cuánto es la resistencia a la compresión que tiene ese perfil compuesto. Ahora la pregunta, ¿cuánto es el phi PN a compresión que tenía ese perfil? Eso es lo que íbamos a hacer. Entonces para esto teníamos tres áreas. Un área 1 que es el área en verde, y por acá tenemos dos áreas que es el área 2, y por acá el área 3. Listo. Entonces nosotros necesitamos armar la tablita esa del teorema de los ejes paralelos que nos enseñaban a nosotros en mecánica de materiales, definiendo unos ejes. Esta figura es simétrica en sus dos sentidos. Entonces cuando es simétrica en sus dos sentidos, el DIX y el DY se me va a volver cero para alguna de esas secciones. Entonces busquemos primero, cuadremos la tablita. Seguramente algunos lo harán directamente. Entonces en esa tablita vamos a tener por acá los elementos. Y para ese elemento tenemos tres áreas, un área 1, un área 2 y un área 3. Entonces vamos a determinar cuáles son las áreas de esos elementos. Entonces acá tendremos nuestros AI en pulgadas cuadradas. Entonces el área del elemento 1, o sea, el elemento 1 es el W10 por 49. Entonces vamos a buscar todas sus propiedades. W10 por 49. W10 por 49. Entonces acá tenemos área de 14.4. Vamos a anotar por acá. AG 14.4 pulgadas cuadradas. De ese perfil tenemos la altura. La altura 9.98, pues aproximemos a 10 para que coincida con el valor de la altura de las platinas que se están conectando en los extremos. Entonces la altura de ese perfil es de 10 pulgadas. También necesitamos saber la inercia que tiene ese perfil con respecto a X y con respecto a Y. Entonces con respecto a X y con respecto a Y, ese perfil tiene una inercia entonces este perfil tiene una inercia con respecto a X de 272 pulgadas a la 4 respecto a X. $272
pulgadas a la 4 y tiene una inercia con respecto a Y de 93.4 pulgadas a la 4. Pues su centro de gravedad va a estar en la mitad, lo podríamos verificar. Entonces acá tendremos, como es simétrico, entonces su centro de gravedad con respecto a X está en 10 y con respecto a Y, entonces va a estar en la mitad. Miremos cuánto es el ancho de ese perfil. Ese perfil tiene un ancho de 10 por 49. El ancho BF es de 10 pulgadas. Es de 10 pulgadas, o sea que su centro de gravedad va a estar exactamente en la mitad. Entonces, esa tablita del teorema de los ejes paralelos, entonces tiene un A1 de 14.4 pulgadas. El área 2, entonces el área 2 es una platina de 9/16 avos por 10, 9 entre 16 por 10, 5.63. O sea, acá tendremos 5.625. Y esta también tiene un área de 5.625. Entonces, si quisiéramos determinar los centros de gravedad, entonces aquí tendríamos los Y en pulgadas. Cuando definimos un eje de referencia, pues solo por hacerlo y verificarlo. Pero bueno, los centros de gravedad están en la mitad, ¿no? Centro de gravedad van a estar en la mitad de esta sección compuesta. Es decir, el Y trazo va a estar en 10 pulgadas. Porque mi figura es simétrica, y el X trazo va a estar en 5 más 9/16. 5 más 9 entre 16, 5.5625. Entonces 5.5625. Este es mi X trazo y este es mi Y trazo que tiene mi sección. Pues si quisiera calcularlo, entonces simplemente calculo los Y con respecto a un eje de referencia. Entonces, por acá voy a definir mi eje de referencia acá en la parte inferior. Entonces mi área 1 tiene un Y1. Y1 de 5 pulgadas. Mi área 2 también tiene un Y2 con respecto al eje de referencia de 5 pulgadas. Y mi área Y3 también tiene 5 pulgadas con respecto al eje de referencia que nosotros estamos definiendo, que lo definimos acá. Entonces el centro de gravedad de esta figura es su mitad. La mitad de 10, que es la altura que tiene esta platina, es 5. Esta también tiene 10, su mitad es 5. Y el centro de gravedad de esta figura, W10 por 49, pues va a estar en su mitad, que también es 5. O sea, todo tiene 5 acá. Entonces, solo por hacerlo, acá tendremos 5, 5, 5. Y por acá tendremos
el producto del AI por el YI en pulgadas a la 3. Entonces acá tendremos 5 por 14.4, esto es 72. Pues simplemente el producto de esto por esto, el producto de esto por esto, entonces ahí tendremos 5.625 por 5, 28.125. Y acá pues también tendremos 28.125. Aquí en la parte inferior, acá vamos a tener la suma de los AI. Y por acá vamos a tener la suma de los AI por los Y. Es decir, que en la primera columna tendremos 14.4 más 5.625 por 2, 25.65 pulgadas cuadradas. Es el área total de la sección transversal compuesta. Y en esta columna tendremos 72 más 28.125 por 2, es 128.25. Acá tendremos 128.25 pulgadas a la 3. Y el centro de gravedad con respecto a Y es la sumatoria de los AI multiplicado por los Y sobre la sumatoria de los AI. Entonces acá tendremos 128.25 pulgadas a la 3 sobre 25.65. Ahí tendremos 128.25 entre 25.65. Entonces acá tendremos 5 pulgadas. El centro de gravedad de la sección transversal de la figura. De la misma manera, nosotros definimos nuestros XY en pulgadas. Entonces igual definimos un eje de referencia. Entonces si definimos ese eje de referencia a la izquierda, entonces si lo colocamos acá, entonces tendremos que el área 1 va a tener una distancia x1. Entonces acá tengo 9.16 de ancho, 9.16 de espesor, más estas 5 pulgadas. Ahí tendré 9 entre 16 más 5, 5.5625 mi x1. Entonces acá tengo 5.56 25, este es mi x1. Entonces x1 5.5625 mi x2, entonces la mitad de 9.16 con respecto al eje que tomé de referencia. Entonces acá la mitad de 9.16, este pedacito de aquí hasta acá va a ser nuestro x2. Entonces acá tendremos que el x2, este es igual a 9.16 entre 2. Ese valor es 0.28125. Punto 28125. Punto 28 125. Y mi x3, pues la distancia que da del centro de gravedad de la figura 3 va a ser esta distancia acá hasta la mitad,
este es mi x3. Entonces ahí tenemos que nuestro x3 va a ser igual a el ancho que tiene el W, que son 10, más 9,16, el espesor de la primera platina, más 9,16 sobre 2. O sea, ahí tendremos 9 entre 16 más 10 más 9 entre 32 será ese valor. Ahí tendremos 10.84375. 10,843.843.75. Aquí tenemos 10,843.843.75. Y acá tendremos entonces el producto de nuestro AI por nuestro XY en pulgadas a la 3. Entonces aquí tendremos el área 1, 14,4 por 5,5625, 14.4 por 5.5625, entonces ahí tenemos 80.1 pulgadas a la 3. En el segundo tenemos 5,625 por 0.28125, 5.625 por 0.28 125. Pues ahí tenemos 1. Les tiene muchos números, 58, 20, 31, bueno, 20, 31, bueno, tiene una cantidad de números acá. Y en el último tenemos 5.625 por 10.843.75, 60.99, tiene una cantidad de números acá. Voy a hacer toda esa operación para sumar cuánto da eso. Entonces tengo 14.4 por 5.5625 más 5.625 por 0.28 125 más 5.625 por 10.843.75. La suma de todo eso es 142 con todos los decimales. 142.678125. Y acá calculamos nuestro X trazo, que pues va a ser igual a la sumatoria de los AI por los XY sobre la sumatoria de los AI. Entonces aquí tenemos que sumatoria de AI por los XY, 142.678125 dividido entre la sumatoria de los AI, que es 2565, entre 25.65, 5.5625.
pulgadas, que es el X trazo desde el eje de referencia. Pues mi figura va a estar partida en dos áreas iguales. Entonces acá está el valor 5,5625, el X trazo del centro de gravedad de la sección transversal. Entonces como mi figura es simétrica, entonces pues ya yo sé que mis ejes de mi centro de gravedad va a estar en los ejes de simetría. Esto, o sea, a veces pues para cuando son iguales ni siquiera es necesario calcularlo. Solo que repito este procedimiento porque si el perfil compuesto es diferente, entonces que lo tengamos presente. Ahora vamos a continuar con el centro de gravedad que tiene la figura con respecto a X y con respecto a Y. Entonces aquí tendremos el Y, C, G y X. Entonces el centro de gravedad del área 1, entonces lo obtenemos de las propiedades el momento de inercia con respecto a X, lo obtenemos de las propiedades del perfil, lo habíamos anotado al principio. Ese centro de gravedad era de 272 pulgadas a la 4, entonces anotamos por acá 272 pulgadas a la 4. Y el centro de gravedad de las figuras rectangulares, entonces nosotros tenemos dos áreas, las dos son iguales. Entonces esta tiene una altura de 10 pulgadas. Y tiene un B, este es un H, y tiene un B de 9,16. Entonces, la inercia con respecto al centro de gravedad de una sección rectangular con respecto a X, la inercia con respecto a X es igual a B por H a la 3 sobre 12. Y la inercia con respecto al centro de gravedad de Y es B a la 3 por H sobre 12. Entonces, con respecto a X tendremos un B de 9,16 pulgadas, el H que es 10 pulgadas, elevado a la 3 sobre 12. Es decir, que aquí tendremos 9 entre 16 por 10 elevado a la 3 entre 12, 46,875 pulgadas a la 4. 46,875 pulgadas a la 4. Entonces, el área 2 y el área 3 son iguales. Acá mi área 2 y mi área 3 son iguales. Entonces tienen la misma inercia con respecto a X y la misma inercia con respecto a Y. Entonces acá tendremos 46,875 para el área 2 y acá también tendremos 46,875 pulgadas a la 4 para mi área 3, y acá abajo voy a hacer la sumatoria. Entonces ahí tenemos 46,75 por 2 más 272, 365,75, 365,75 pulgadas a la 4. Voy a continuar esa tabla en otra hoja. Entonces continuamos en otra hoja. Entonces acá, continuación de la tabla. Entonces 1, 2, 3 y acá vamos a continuar con los
inercia con respecto al centro de gravedad de Y. En pulgadas a la 4. Entonces acá tenemos que para 1 es la propiedad geométrica del área 1, 93.4 pulgadas a la 4. Para el área 2, vamos a calcularlas acá. Entonces acá tenemos 916 pulgadas elevado a la 3 por 10 pulgadas dividido sobre 12. Entonces acá tendremos 9 entre 16 elevado a la 3 por 10 entre 12, punto 148. Punto 148 pulgadas a la 4. Punto 148 pulgadas a la 4, y el área 2 es igual al área 3, entonces el área 3 también tiene una inercia con respecto a Y de punto 148 pulgadas a la 4. Y acá vamos a tener la sumatoria de los I, C, G, I, Y. Ahí tendremos punto 148 por 2 más 93.4, 93.7, 93.696, bueno, pulgadas a la 4. Creo que acá habíamos hecho la suma también, ¿ya? Y ahora acá vamos a determinar nuestros DI, entonces recordemos que DI es la distancia del centro de gravedad de la sección compuesta al centro de gravedad del área I. O sea, el centro de gravedad de mi área I. Entonces, el centro de gravedad de toda la figura está coincidiendo con el centro de gravedad de cada una de las figuras. Entonces, centro de gravedad de toda la figura está en 5 pulgadas. El centro de gravedad de mi área 1 está en 5 pulgadas. Acá, mi centro de gravedad con respecto a Y me dio 5, por acá está 5 pulgadas. De la sección transversal compuesta, 5. Y si yo reviso mi figura 1, entonces mi figura 1, su Y está en 5, o sea que no hay distancia entre el centro de gravedad de la área 1 con el centro de gravedad de toda la figura porque están coincidiendo, entonces este valor acá es 0. Si reviso mi área 2 y mi área 3, ahí sucede lo mismo. En mi área 2 y en mi área 3, el centro de gravedad de la figura, esto es 5 porque la altura es 10. Entonces, tanto para el área 2 como para el área 3, el centro de gravedad es 5, 5 y coincide, entonces esos valores son ceros para todos los casos. Acá tendremos 0 y 0, y acá tendremos que hacer el AI por el DIY elevado al cuadrado. Entonces, el área multiplicado por 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0,
y acá vamos a tener la sumatoria de los AI por los DI y elevado al cuadrado. Ahora voy con mis DIX. DIX. Entonces el del área 1 está coincidiendo. Entonces mi área 1 con respecto a este eje está coincidiendo. Entonces punto 5625 y coincide entonces con el centro de gravedad de la figura. Entonces el DI1YX es 0. Entonces este acá es 0. Y el de mi área 2, entonces va a ser la distancia que tengo del centro de gravedad al centro de gravedad de mi área 1. Entonces este va a ser mi D1X y el de acá va a ser mi este es el D2X y este es el D3X. Entonces al 5,5625 le descuento la mitad del ancho de 9,16. Es decir que al este X trazo que yo tuve acá de 5,5625 le descuento 9,16 sobre 2. O sea, ese valor es 5,28125 si tomo todos los valores. $5,28125. Como está hacia la izquierda, yo le puedo colocar el signo menos. Y el de la derecha también es de 5,28125. Y como está a la derecha del centro de gravedad, le coloco más. Entonces, centro de gravedad de toda la figura al centro de gravedad del área 2. Centro de gravedad de toda la figura al centro de gravedad del área 3. Y para el área 1 coincide el centro de gravedad de toda la figura con el centro de gravedad que tiene el A1, entonces ese valor es 0. Y ya lo que viene es que apliquemos los productos. Pues simplemente pues vamos a multiplicar el área 2 por el DIX, o sea 5,625. 29,71, 5,625 por el DIX elevado al cuadrado, 5,28125 elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos la última columna, que es el AI por el DIX elevado al cuadrado. Entonces para el primer valor, la primera área es 0 porque nuestro DIX1 es 0. En el segundo valor tenemos que esto es 156,89 y el de acá pues también va a ser 156,89 y acá vamos a tener la sumatoria de los AI por los DIX elevados al cuadrado, es decir 156,89 multiplicado por 2, 313,78. $313,78 y la inercia con respecto a X de la sección transversal compuesta es igual a la sumatoria de los ICGI más la sumatoria de los AI
por los D y Y elevado al cuadrado. Entonces acá tendremos la sumatoria de los ICGI, que ese valor nos dio 365.75 pulgadas a la 4 más 0, es decir, acá tenemos 365.75 pulgadas a la 4. Y para la inercia con respecto al eje Y, entonces acá tendremos la sumatoria de los ICGI Y más la sumatoria de los AI por los DIX elevados al cuadrado. Entonces acá tenemos 93.696 de la sumatoria de los ICGY. Entonces acá tendremos 93.96 pulgadas a la 4 más la sumatoria de los AI por los DIX elevado al cuadrado, o sea 313.78 pulgadas a la 4, y acá tendremos entonces 93.96 más 313.78, es decir, ahí tendremos 407.74. pulgadas a la 4. Entonces ya nosotros tenemos las inercias totales de la sección transversal de esa columna con respecto a X y con respecto a Y. Entonces podemos determinar los radios de giro. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Ok, entonces radio de giro a qué es igual. Entonces mi radio de giro con respecto a X es igual a la raíz cuadrada del área bruta de la inercia con respecto a X sobre el área bruta que tiene la sección transversal compuesta. Aquí tenemos una inercia con respecto a X de 365.75 raíz de 365.75 pulgadas a la 4, y el área bruta que tiene la sección transversal, por acá la habíamos calculado, de 25.65 pulgadas cuadradas. Entonces nuestro radio de giro es 365.75 entre 25.65 raíz de eso, 3.78 pulgadas, 3.78 pulgadas, y de la misma forma determinamos el radio de giro con respecto a Y, que este va a ser igual a la inercia con respecto a Y dividido sobre el área bruta de la sección transversal. Entonces acá tendremos que la inercia de Y de 407.74, acá 407.74 pulgadas a la 4, y el área bruta que tiene mi sección transversal de 25.65 pulgadas cuadradas. Entonces eso es 407.74 entre 25.65 raíz de ese valor
3.99 pulgadas. Entonces, ahora debemos chequear la esbeltez que tiene ese elemento. Entonces, para el cálculo de la esbeltez de ese elemento, la longitud de la columna es de 7.6 metros. Entonces tendremos que es doblemente articulada, entonces tendremos que K, digamos KX por L sobre RX. Entonces, como la condición es que es doblemente articulada, el K teórico y el K recomendado es 1. La longitud que tiene el elemento es de 7.6 metros. Y el radio de giro con respecto a X es de 3.78 pulgadas por 1 pulgada, que tiene 0.025 metros, o convierto la longitud a pulgadas. Y tendremos acá que la esbeltez con respecto a X es 7.6 entre 3.78 por 0.0254. Eso es 79.16. Entonces, para este caso, mi esbeltez es menor que 200, que es el valor que recomienda la NSR 10. Entonces, en el lado, la rigidez con respecto a X está ok. Repito ese mismo procedimiento para el cálculo de la esbeltez con respecto al eje Y. Entonces aquí tendremos que el KY por la longitud dividido sobre el radio de giro con respecto a Y. Entonces está articulado, entonces acá tendremos 1 por la longitud que tiene el elemento, que es de 7.6 metros, dividido entre el radio de giro con respecto a Y, que es 3.99 pulgadas, por 1 pulgada, que tiene 0.0254 metros. Entonces acá tendremos que eso es 7.6 entre 3.99 por 0.0254. Eso es 74.99. Que en el otro sentido su esbeltez también es menor que 200, de acuerdo a lo que establece la NSR 10. Entonces ahora debo determinar el esfuerzo crítico de Euler. Pero ¿cuál valor utilizo? Pues yo utilizo el mayor valor de esbeltez que me está dando, es decir, 79.16. Pero vamos a revisarlo para los dos valores para que nos demos cuenta que ese esfuerzo crítico es el menor estado límite de resistencia a la compresión. Entonces, el esfuerzo crítico de Euler, el FE, es igual al pi cuadrados multiplicado por el módulo de elasticidad dividido entre el K por L sobre R elevado al cuadrado. Entonces vamos a determinar el esfuerzo crítico en los dos sentidos. Entonces, para el sentido, digamos que esto es un esfuerzo crítico, digamos un esfuerzo crítico de Euler en X. Entonces esto acá será pi cuadrados multiplicado por el módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero es 29.000 KSI o 200.000 megapascales
pues como acá el esfuerzo de fluencia lo estoy revisando en KSI, entonces voy a escribir el módulo de elasticidad en KSI. Acá tendremos 29.000 KSI dividido sobre el K por L sobre R de X, entonces esto 79,16 al cuadrado. Acá tendremos entonces 79,16 elevados al cuadrado. Y acá obtenemos que esto nos da un valor de pi cuadrados por 29.000 dividido en 79,16 elevados al cuadrado. Pi elevado al cuadrado por 29.000 entre 79,16 elevados al cuadrado. Eso es 45,67 KSI. Entonces 45,67 KSI. Entonces comparamos este valor con el esfuerzo de fluencia. Mi esfuerzo de fluencia de 50 KSI. Entonces esto es menor que 50 KSI. Entonces yo puedo revisar mi resistencia revisar mi resistencia a la compresión con la fórmula crítica de Euler, porque no excede el esfuerzo de fluencia. Aquí está pasando que el esfuerzo crítico en X es menor que el esfuerzo de fluencia. Entonces acá nosotros podemos determinar nuestra resistencia con multiplicando simplemente el esfuerzo crítico de Euler por el F de crítico de Euler. Y voy a revisar acá también mi condición para mi F es Y. Entonces acá nosotros tendremos que este valor es de pi cuadrados multiplicado por 29.000 KSI y eso dividido entre el K por L sobre R elevado al cuadrado, que en este caso es 74,99 elevado al cuadrado. Entonces aquí tendremos que esto va a ser igual a pi elevado al cuadrado por 29.000 entre 74,99 elevado al cuadrado. Entonces ahí tendremos 50,89. KSI. Es decir que para este caso este valor es mayor que mi FY. Entonces yo debo revisar mi valor con el comportamiento inelástico que tenga mi elemento. Entonces, si yo reviso la resistencia para este valor, como es menor que mi FY, entonces yo tendré que calcular mi phi-PN o mi PN, bueno, resistencia nominal, como el FE multiplicado por el área bruta que tiene mi sección transversal. Entonces, nuestro FE, resistencia en X, este valor es de 45,67 KSI, 45,67 kilolibras sobre pulgadas cuadradas.
y lo multiplico por el área bruta que tiene el perfil de 2565 pulgadas cuadradas. Entonces acá tendremos 45.67 por 25.65, 1171,43 kilolibras. En el otro sentido, entonces, está sucediendo que el valor excede el esfuerzo de fluencia. Como mi valor excede mi esfuerzo de fluencia, entonces debo chequear mi columna para mi comportamiento inelástico. Entonces para ello pues voy a recordar la formulita. Vamos a buscarla por acá. La formulita, esto era compresión axial. Está por acá. Entonces voy a recortar esto acá. Y me lo voy a llevar para acá. Y vamos a revisar cuál fórmula nosotros utilizamos. Entonces la referencia es 4.71 por la raíz de E sobre FY para saber si nosotros utilizamos esta fórmula o utilizamos esta fórmula de acá. Entonces acá nosotros tenemos, al reemplazar los valores, acá tendremos 4.71 por raíz de mi módulo de elasticidad, 29.000 KD6, y el FY que estamos utilizando para este problema es de 50 KD6. Es decir, que de ahí nosotros tenemos 4.71 por la raíz de 29.000 entre 50, 113. 113.43. Ahora nosotros vamos a comparar contra el K por L sobre R, el que estamos chequeando es en la dirección X. En la dirección en la dirección Y, este valor es de 74.99 y 74.99 es menor que 113.43 o es menor que 4.71 por la raíz de E sobre FY. Este valor es mayor que el KY por L sobre RY. Entonces la fórmula que nos gobierna para calcular el esfuerzo crítico es esta fórmula de acá. Entonces ese esfuerzo crítico FCR es igual a 0.658 elevado a la FY sobre FE y eso multiplicado por el FY.
Y cuando reemplazamos nuestros valores tendremos allí entonces que ese FCR será igual a 0.658 elevado a la FY, que es 50 KS6, dividido sobre el FE que nos daba en el sentido Y 50.89, y ese valor lo multiplicamos por los 50 KSI, que es el esfuerzo de fluencia. Es decir, que de ahí tendremos 0.658 elevados a 50 entre 50.89 por 50. Entonces acá tendremos 38.60 KS6. Por ende, nosotros tendremos que nuestra resistencia nominal va a ser igual al FCR por el AG, FCR de 38.68 KSI o kilolibras sobre pulgadas cuadradas, multiplicada por el área bruta de 25.65 pulgadas cuadradas. Entonces acá tendremos que esto es 38.68 por 25.65, 992.14 kilolibras. Entonces yo reviso los estados límites de resistencia y recordemos que para distintos estados límite de resistencia gobierna el menor valor. Entonces acá tenemos este valor de 1171 y este valor. Entonces esta será mi resistencia nominal. Si quiero resistencia de diseño, entonces este valor lo multiplico por el factor de reducción de resistencia a la compresión, que es de 0.9. Entonces nuestro FIPN a la compresión es de 0.9 multiplicado por 992.14 kilolibras, y expreso esto en libras por una kilolibra que tiene 1000 libras por una libra que tiene 4.45 newton, y obtengo la resistencia a la compresión en newton que soporta esa columna, es decir, 0.9 por 992.14 por 1000 por 4.45. Aquí tendremos 3.973.520.7 newton. Ahora pues comparo con la carga que llega, entonces la carga última es igual a 1,2 de la carga muerta de servicio más 1,6 de la carga viva de servicio,
acá tendremos entonces una carga última de 1.2 por la carga muerta de servicio. Ese valor era 110.000 newton o 110 kilonewton. Más 1.6 de la carga viva. La carga viva que era de 170 kilonewton o 170.000 newton. Es decir, que la carga última actuante o la resistencia requerida es de 1.2 por 110.000 más 1.6 por 170.000, 404.000 newton. Y como la carga última es menor que la resistencia a la compresión, entonces el perfil es adecuado.